21.2, las tendencias socio-religiosas. Entonces, establecen en Jerusalén y aquí va a estar la autoridad. Ellos que habían tenido en su momento la autoridad de todo este tiempo, ahora me vienes a cambiar tú y luego el que viene de fuera. Le quitan a la zona de Samaria la autoridad y la ponen en Jerusalén, ahí en el templo. Y pues los samaritanos, por eso era parte de su coraje, que traían con ellos, por eso no se querían. ¿Sí? Y dice, vamos a organizar así, pero nosotros no queremos, no importa, va a ser así. No quieres, pues no importa. Sí, según muy esclavos, pero vienen con toda la autorización de los gobernantes en esa época y pues se imponen. Estos que regresaron les imponen ahora a estos que se quedaron la forma de vivir la fe. Pues unos lo aceptaron, otros de plano no, y la zona de Samaria es la que dijo no, y se da por eso ese rompimiento. Está el conflicto ahí, ¿no? Por un lado, construyen el templo que va a justificar mucho la autoridad. El símbolo del lugar, el establecimiento, impone mucho ante la gente, ¿no? Pero también Israel por muchos años ha caminado con una religiosidad que no implica un templo. Y más todavía en esos tiempos nómadas, ¿no? Creo que esa idea de, están los profetas que van a decir, no, sí, lo importante del templo. Y están los otros profetas que van a decir, no, lo importante es la fidelidad a Dios, ¿no? Hay que entenderlo. Se da el debate, bueno, los riesgos a veces de idealizar, mientras que en esa época, para poder establecer bien la autoridad, necesitan de ese signo. Necesitan de ese lugar que concrete, ¿no? De alguna forma u otra, esos que tienen la autorización en el regreso, tienen una alianza con los persas. Vas a poder reconstruir lo que vas a hacer, pero con mi permiso y con mis condiciones. Ellos tendrán la autoridad, pero pues, mira que los otros han quedado un tanto libres. Es chistoso, por ejemplo, cuando leemos del rey David, el arca de la alianza estaba en casa de Saúl, en casa de otros, en el culto. Y David algo que hizo es que se la llevó a Jerusalén. El relato de cuando llevan el arca y que David va bailando delante de ella. Que alguien se le ocurrió tocarla y se murió, les dio miedo y la dejaron ahí en casa de un vecino que para no les fuera a pasar algo mal. Resulta que al vecino le empezó a ir muy bien, hay que los negocios y todo, y ahí van otra vez, y ahora sí se llevan el arca. ¿Por qué fue tan especial? Porque en ese momento el arca era la que daba la autoridad. Quien tiene el arca tiene la autoridad. David lo que hizo llevarse el arca fue llevarse el signo de autoridad, y que lo legitima a él como rey. Entonces el texto, aunque nos pone de una manera muy cultica y todo, pero la intención era esa. Quien tiene el arca tiene la autoridad. Y bueno, ya después con el tiempo desapareció y demás, aunque decían que sí estaba en el templo, quién sabe si estaba ahí, ¿no? Yo pienso que no, pero muchos dicen es que en el templo estaba el arca. Pero reconstruir el templo ahora es el signo de la autoridad. El que tenga el templo tiene la autoridad. Bueno, no sería tanto de sedentarios en el hecho de haber vivido en Babilonia, pero sí ese regreso y esa construcción, insisto, es la búsqueda de legitimización de ellos. ¿Y qué sería más en los de la diáspora? Les digo, a veces imagínense que llegaran aquí los que se dijeran los auténticos aztecas a reclamar estas tierras. Que somos paisanos, no, ustedes no son aztecas. A ver, tu familia viene de Guanajuato, tu familia viene de... Así que descendientes estrictamente no lo son. Los que tengan apellido españoleado, afuera. Los López, los Gómez, los que tengan apellidos que sean más autóctonos, así como Fray Jorge, que es Tecuampil, esos sí se quedan. Los que te apellidos náhuatl. ¿Cómo nos caería eso? No? Pues no estaría muy... Pero si somos iguales, somos hermanos, somos descendientes, no. Le que diga Claudia Sheinbaum que ella es descendiente de los aztecas y de Morelos. Con el apellido, pues no creo tanto, pero bueno, esas cosas ahí. Los escribas sacerdotes, ellos es más algo ritual. Es este sentido del cumplimiento, de la observancia de la norma. Vamos a encontrar cómo Jesús pelea con todos estos escribas y sacerdotes que ellos quieren apegarse a la ley, ¿no? La ley es esta, que la ley manda esto, la ley, y si tú te hablas en contra de la ley, ahí te fregamos, ¿no? Pero tienen varias trampas, ¿no? Y por otro, bueno, ahí nos dice sacerdotes y escribas. Esos personajes que escuchamos a veces que en el Evangelio, que un escriba llega a hablar con Jesús, y que los sacerdotes, que hay que entenderlos a veces cada uno de cuál es su tendencia, ¿no? Aunque lo van a aparecer también los fariseos. ¿No? Y los círculos deuteronomistas, que son de los levitas. Los levitas son más apegados a la norma, como en lo jurídico, ellos tienen como que esa línea, pero ellos van a tratar de hacerlo más también desde, como nos dice, querer releer la norma desde la monarquía, de recordar su historia con David y demás. Tal vez ellos sí esperarían más por un rey de los judíos, pero para ellos, como que el cumplimiento de la norma está también en pensar en la historia. Por eso dice, hacen esa lectura. ¿Por qué desapareció el reino? ¿Por qué se acabó todo ese gran reino de Israel? Porque los reyes, de alguna forma u otra, faltaron a la alianza, incumplieron. Bueno, de Saúl, pues le pasó, ¿no? Que por no cumplir lo que Dios le pidió, y ya lo quitaron. Llega David. David va cumpliendo, pero luego, pues, por andar también de coscolino, sucede toda la tragedia. Un Dios le respeta y continúa su descendencia,
Pero Salomón, pues mucha sabiduría, pero muy coqueto también por las mujeres extranjeras, es que pasa lo también que empieza a faltar, y en sus descendientes siguientes se va dando el rompimiento del reino. Para ellos la causa es ¿cuál? No haber cumplido con la alianza. Entonces, ¿por qué debemos de cumplir con ella? Para poder recuperar nuevamente esa identidad en ese reino, de todo de Israel como nación. Hasta eso los profetas, a ver, tal vez siempre los pensamos como ese personaje que, palabra que diga, esa es la buena, ¿no? No, los profetas tienen sus divisiones. Ellos mismos también van a estar unos apoyando más ese lado del orden y demás, otros van a estar en contra, unos van a favorecer lo que es la instauración del templo, otros no, otros dicen, no, es que no podemos dejar nuestra fe al lugar como tal, ¿sabes? Los que quieren como que llevar a una identidad que monopoliza a Dios, como casi nosotros lo tenemos, y no es para otros, y otros que dicen, no, es que Dios es libre, no podemos querer encerrar a Dios. Según la conveniencia de cada uno, ¿no? Pues, ahí eso debe estar mucho ese conflicto. Y cuando leemos los profetas, mucho en Isaías es donde que dice que llega uno que trae un yugo y el otro le agarra el yugo y lo rompe y dice esto dice el Señor y lo va y regresa y dice, ¿sabes? Ellos se andan echando pleitos. ¿Cómo reconocer a los auténticos profetas? Bueno, un tanto, la verdad es que la historia es la que iría dando la razón de quiénes serían los reconocidos como los auténticos, ya con el tiempo que va pasando, es decir, fulano era el que tenía la razón. Y no son como los adivinos del futuro, sino son los que tienen una capacidad de evidenciar la realidad. Ellos van a observar y decir, a ver, por estas razones es que vamos en mal camino. Y la consecuencia pues va a ser esta, pero como que en un sentido lógico, pero siempre en ese también sentido de relación con Dios. Bueno, lo que es el profeta bíblico, el que vemos nosotros, el que reconocemos, es un crítico de la realidad, desde lo que él reconoce como la voluntad de Dios, pero que también va a tener como que a veces ciertos gestos que los van a caracterizar. Por ejemplo, hay el profeta que se me hace tan como que suena medio exagerado, ¿no? Que uno que le dicen que, hey, cásate con una prostituta y que luego ella lo deja y ahora ve a buscarla y esto dice el Señor así como yo, que a mi mujer por mucho que me traicionó la fui a buscar, así el Señor por las muchas fallas que ustedes el pueblo ha tenido, sin embargo ir a buscarla y dice, es como que la vida del profeta se vuelve hasta una forma de anuncio y denuncia, el que se pone en ropas rotas o demás para seducir. Curiosamente a veces decía un profesor nuestro, que algo parecido a nuestra época, pues cuando vemos que vienen a manifestarse ahí, que se encueran o que hacen algo, algunos tienen signos, por ejemplo, había algunos que se sacaban sangre y la lanzaban contra las puertas ahí de las autoridades, diciendo, ustedes nos están desangrando, ¿no? Signos fuertes. Los profetas tenían ese tipo de características a veces para anunciar y denunciar. Un oficio que a veces era pagado por las autoridades para nuestro beneficio, ¿verdad? Que dijeron, hablen a favor de nosotros y todo, y bueno, pues los profetas del reino, del emperador, los pagados, y otros los populares, que hablaban de parte del pueblo y su realidad. Entonces aquí se da ese conflicto, porque hay esa división de intereses, de pensamientos, pues está esa lucha todavía. Cuando leemos los profetas, mucho tenemos que pensar en eso, ¿no? Que algunos quieren encontrar los profetas como los anuncios de la vida futura o demás. Entonces, leanlos como los críticos de su momento histórico y desde ahí la palabra que ellos dicen tendrá un sentido o un valor, ¿no? Pero entonces no adivinan, bueno, sí, ellos llegan a decir algunos signos y señales, pero siempre es dentro de esa razón de decir que, bueno, la acción de Dios, las consecuencias del perder el camino, el sentido, la identidad y de la bondad de Dios, que sin embargo estará esperando por nosotros y dará oportunidad nueva.